en el noticiero Estrella TV. No se va a enfocar en qué le hicieron a mi hijo, se va a enfocar en quién soy yo. La justicia estadounidense le da una bofetada a los inmigrantes de Arizona. La policía tiene luz verde para investigar el estatus migratorio de los detenidos. Macabro hallazgo. Pedazos de un niño descuartizado son encontrados en un parque de Estados Unidos, causando angustia entre padres de menores desaparecidos. Un bombero del sur de California mata a balazos a su esposa, quien era agente del alguacil, y luego se quita la vida. Confío en tu justicia. Denuncian cambio de bebés en hospitales de El Salvador para venderlos a traficantes. Un doctor está en la mira de la justicia y una familia de Texas vive una pesadilla. Esto y más ahora mismo por su noticiero Estrella TV con Adriana Ruggiero. Buenas tardes. Iniciamos con las imágenes que acaparan titulares en las últimas horas en el mundo. Es el caluroso recibimiento que recibieron miles de inmigrantes sirios que en calidad de refugiados llegaron a Alemania, país que junto a Austria les ha abierto las puertas en medio del conflicto bélico que vive su país y otras naciones del Medio Oriente. Con carteles, aplausos, alimentos, agua, juguetes y dulces para los niños, estos desplazados de la guerra volvieron a sonreír tras días de incertidumbre y desesperación que vivieron en las estaciones de trenes en Bulgaria. Pero la otra cara de la moneda del fenómeno migratorio se vive acá en nuestro continente. Más de 100 migrantes centroamericanos, entre ellos 15 menores, fueron detenidos por las autoridades en San Luis Potosí cuando viajaban en un camión hacia la frontera en condiciones inhumanas. Los migrantes se encuentran varados y se espera que dentro de poco sean deportados a sus países de origen. Bueno, y la crisis humanitaria por el conflicto armado en Siria y el resto del Medio Oriente ha hecho eco no solamente en varios países europeos, sino también en Estados Unidos, donde varias organizaciones sociales le han pedido a la Casa Blanca que aumente el número de refugiados. En este país, miles de niños de Centroamérica que huyen de la violencia están en la lista de espera. Nos enlazamos con nuestro reportero Abel Álvarez para que nos amplíe más sobre esta noticia. Abel, buenas tardes, te escuchamos. Sí, gracias Adriana, muy buenas tardes. La situación migratoria en Europa ya llega a Estados Unidos. Se le está exigiendo al gobierno que reciba más refugiados que lo estipulado. Pero lo cierto es, ¿qué diferencia hay entre esta situación migratoria y la que presentaron los niños latinos que llegaron a la frontera? Las crisis son muy similares, que son niños jóvenes acompañados de un padre o una madre que huyen de esa situación de violencia buscando una segunda oportunidad en sus vidas. Las exigencias para que la Casa Blanca reciba más refugiados en 2015 van en aumento. Y es que para algunas organizaciones, la crisis migratoria en Europa ha sido poco atendida por Washington. Misma percepción que se tiene con los casos de los niños que llegan de Centroamérica a la frontera, aún existiendo un programa de refugiados del gobierno. No se siente con la responsabilidad y el peso moral para hacerle frente como debería de hacerlo en el caso de los menores no acompañados de Centroamérica y de México. De los 70,000 refugiados que acogerá el gobierno de Obama este año, la cifra para los países de Latinoamérica será relativamente pequeña, solo unos 5,000. Aunque hoy los beneficios del programa de refugiados del gobierno son para los menores de Guatemala, El Salvador y Honduras, hay millones de hispanos que no pueden acogerse a él. Hace falta una reforma completamente a las leyes migratorias para que esto sea más ágil, especialmente cuando se trata de niños. Lo cierto es que este plan de refugiados del gobierno de los Estados Unidos no está al alcance de los más de 11 millones de inmigrantes en el país. Por eso hay que seguir alzando la voz. Soy Abel Álvarez desde Los Ángeles, California. Adriana, regresamos contigo. Comparto tu opinión, hay que seguir alzando la voz. Gracias, Abel, por tu informe. Buenas tardes. Bueno, por su parte, el Papa Francisco también ha alzado la voz y ha hecho un llamado a las iglesias y fieles católicos en Europa para que en un acto de solidaridad le tiendan la mano a los miles de refugiados sirios que han llegado al viejo continente escapando de la guerra. Más adelante, nosotros les vamos a presentar imágenes de cómo se están preparando niños hispanos aquí en Los Ángeles para pedirle también al Papa interceda por nuestra comunidad inmigrante latina en su visita en Estados Unidos, pero por ahora vamos a ver este reportaje con Carlos Vázquez. A la tragedia. Fiel a sus principios religiosos y a su buen corazón, el Papa Francisco hizo una invitación muy especial a todas las iglesias católicas de Europa para que se conviertan en santuarios para los migrantes sirios
que han salido de su país por causa de la guerra. La speranza cristiana è combativa. Durante la misa realizada en la Plaza de San Pedro, el pontífice también les pidió a los fieles católicos del viejo continente que abran sus hogares a estas personas y como un acto humanitario los ayuden para olvidar esta pesadilla. E accogliere una famiglia di pro. El sumo pontífice hizo estas declaraciones a semanas de viajar a Estados Unidos, donde miles de creyentes esperan que se convierta en la voz de millones de indocumentados que hoy viven en las sombras por falta de una reforma migratoria. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y seguimos mostrándoles en perspectiva este problema migratorio global y cómo es tratado en distintas partes del mundo. Nos vamos a ir ahora hasta Arizona, en donde la policía ha obtenido luz verde para detener a personas que ellos sospechen puedan ser inmigrantes indocumentados. Desde allá, nuestra reportera Lili Antonini nos cuenta por qué esta decisión podría convertirse en un serio dolor de cabeza para la comunidad hispana. Tiembla la comunidad inmigrante en Arizona después de que la jueza Susan Bolton dio luz verde a la subsección 2B de la ley SB 1070, facultando a todos los policías y alguaciles del estado pregunten, muéstreme sus papeles si sospechan que los arrestados son indocumentados. Pero eso que cambia en el estado de Arizona, lo que cambia es que Arpaio, la policía que va a enforzar esta ley, ya no tiene que mentir. Estas son las instalaciones en donde todo oficial del estado tomará un entrenamiento especial para saber cómo implementar la ley SB 1070. Intentamos hablar con algún vocero, pero hasta ahora mantienen hermetismo total ante este tema. Los hispanos aseguran que esta medida intensificará el racismo que se vive de por sí en el estado, creando una barrera de miedo entre los agentes y la comunidad. Los indocumentados ahorita en la situación que nos ponen estas leyes ingratas, perversas, de que uno ya no va a tener la confianza para hablarle a la policía, porque luego la policía me va a entrevistar con que mis papeles, ¿y qué le voy a mostrar con mis papeles, señorita? Ahora si a nuestros hijos les pasa algo o alguien de afuera les daña o les hace algo, no podemos hablar a la policía porque la policía no se va a enfocar en qué le hicieron a mi hijo, se va a enfocar en quién soy yo. Si te paran la policía, debe que comunicarse con un familiar para que sepan de lo que está pasando. Puede grabar la plática entre usted y el oficial de la policía y es más, tomar fotos y enviar eso inmediatamente a sus familias, a su abogado. En Phoenix, Arizona, Lili Antonini, Noticiero Estrella TV. En España, 6 personas murieron, incluyendo una mujer embarazada, además de dejar una docena de heridos cuando fueron atropellados por un auto que participaba en el Rally de La Coruña, que perdió el control y se salió de la carretera. Según la Guardia Civil, el accidente ocurrió porque el piloto de este coche de carreras tomó una curva a alta velocidad, impactándose de frente con los espectadores. Y miles de agricultores protestaron en Bruselas para exigirle a la Unión Europea que aumente los precios de la leche y la carne. Molestos por esta situación, varios manifestantes quemaron pacas de paja en la calle y se enfrentaron a la policía, que respondió al ataque con chorros de agua para dispersarlos. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida y nadie fue detenido. Y un peligroso criminal que intentó secuestrar a una mujer en una iglesia católica en Sao Paulo, Brasil, fue dado de baja por la policía después que una persona de la calle evitó que se la llevara. Durante el tiroteo, el mendigo también perdió la vida. El agresor fue identificado como Luis Antonio da Silva, quien tenía antecedentes penales por robo, hurto y tráfico de drogas. Pasamos a otros temas, y es que un reporte independiente sobre los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero, México, prácticamente acusa de mentiroso al gobierno mexicano y deja en evidencia su falta de transparencia y de capacidad para resolver el caso. Todos los detalles de esto ahora con Raúl Rodríguez. Veamos. Mientras los padres de los normalistas continúan protestando para exigir justicia, un nuevo informe con bases científicas revela que los estudiantes de Ayotzinapa no pudieron haber sido incinerados como lo ha hecho creer el gobierno. La evidencia recolectada de vegetación, condiciones del basurero, evidencia del fuego, etcétera, muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de los 43 cuerpos no pudo hacerse en el basurero de Cocula. El informe también señala que tampoco pudo haber confusión sobre quiénes eran los jóvenes secuestrados por narcopolicías.
Los normalistas fueron vigilados desde que salieron prácticamente de Chilpancingo hasta que llegaron a las inmediaciones de Iguala. Este reporte independiente le da la razón a los padres de los normalistas, que siempre aseguraron que el gobierno estaba mintiendo al decir que habían sido quemados. No vamos a aceptar otra mentira más del gobierno, porque se ha dedicado a torturarnos, a destrozarnos el corazón. Ahora la nueva fiscal general de México, Arely Gómez, dice que comenzarán una nueva investigación para aclarar el masivo secuestro y supuesta matanza ocurrida hace casi un año. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Hacemos una pausa, pero al volver, a una pareja residente de Texas le cambian su bebé al nacer y ahora viven un calvario en El Salvador. También, horrendo descubrimiento, encuentran a un niño desmembrado en un parque. Además, una oficial del sheriff es brutalmente asesinada por su propia pareja. Les tenemos los últimos detalles. Y además, con una guillotina, los guatemaltecos amenazan a los políticos que se atreven a robar en ese país centroamericano. Ya regresamos. Un horrendo y muy triste hallazgo se registró en la laguna del Parque Garfield en Chicago, cuando un transeúnte descubrió un pie desmembrado de un niño. Tras alertar a la policía, se realizó una inspección en el parque que permitió encontrar otras extremidades. Sin embargo, hasta el momento las autoridades han dicho que no pueden confirmar si todas las partes pertenecen al mismo ser humano. Los restos han sido llevados a la oficina del forense para iniciar su identificación y varios padres de niños desaparecidos en la zona se encuentran en alerta por los resultados de dichas pruebas. Y ahora nos vamos hasta Los Ángeles, en donde otro dantesco hecho también tuvo lugar. Un bombero, por circunstancias que aún se desconocen, mató a tiros a su propia esposa, quien era un oficial de policía. Luego de huir de la escena del crimen, se quitó la vida. Moisés González tiene esa historia de horror. Una oficial del sheriff fue asesinada de un tiro a manos de su propio esposo, un veterano del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles. Yo encuentro muy sorprendente que alguien que trabaja para la comunidad hiciera esto con su propia esposa y después se quitara la vida. Los hechos ocurrieron la noche del domingo a las 9:50 en la cuadra 5000 de la avenida Crown, en La Cañada. Todo aparentemente tras una discusión entre la pareja. Cuando los oficiales de la policía llegaron a esta residencia, encontraron que las puertas estaban abiertas y al entrar, descubrieron el cuerpo de la víctima de 32 años, con una herida de bala y ya sin vida. El asesino escapó de la casa llevándose a su hijo de 6 años, a quien posteriormente dejó en casa de unos familiares. Después de haber huido de ahí, se dirigió a una estación de bomberos en Pacoima, donde se suicidó con una pistola. Por lo tanto, hemos recuperado el arma. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero Estrella TV. En otro orden de noticias, los guatemaltecos tendrán que esperar hasta el 25 de octubre para decidir de manera definitiva quién será el nuevo presidente del país luego de los resultados electorales que forzaron a una segunda vuelta electoral. El excomediante Jimmy Morales, virtual ganador de estos comicios, tendrá que convencer ahora a quienes no votaron por él por qué él sería mejor que el empresario Manuel Valdizón, quien obtuvo la segunda mayoría de votos para ocupar la silla presidencial. Gabriela Porras con el informe desde la capital guatemalteca. Veamos. El excómico Jimmy Morales competirá por la presidencia de Guatemala en la segunda vuelta electoral, consolidado como el primer lugar en la preferencia de voto en las elecciones llevadas a cabo el fin de semana. Y se enfrentará en la segunda vuelta contra Sandra Torres, quien se ubicó en el segundo lugar de los comicios. Nuestra campaña política es una muestra de que se puede hacer política sin esas abrumadoras cantidades de dinero. El claro triunfo de Jimmy Morales fue la gran sorpresa en la jornada electoral, pero no obtuvo el 50% necesario para ganar la contienda en la primera vuelta, por lo que intentará asegurar el triunfo en la segunda vuelta programada para el 25 de octubre. Esta victoria es para el pueblo de Guatemala por las condiciones en que se han dado. Los guatemaltecos no están dispuestos a permitir que los nuevos gobernantes sigan cometiendo actos de corrupción, por lo que varias personas ubicaron este lunes frente al Palacio una guillotina para apercibir a las nuevas autoridades para que no se roben el dinero del pueblo y también por la falta de honestidad de los actuales candidatos. El candidato Jimmy Morales, quien resultó con la mayor cantidad de votos en las elecciones de este fin de semana, ha declarado que no realizará ninguna alianza con algún partido para la segunda vuelta. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV, Gabriela Porras. Momento de hacer una segunda pausa, pero al regresar,
Sus padres son blancos, pero salieron de la maternidad con un niño moreno y se desata una controversia internacional. Además, descubren un fuerte cargamento de droga que iba para una empresa ubicada en los territorios del Chapo Guzmán. Y también, pepino procedente de México podría estar detrás de un brote de salmonela en varios estados. Ya regresamos con los detalles. En un hecho escandaloso en El Salvador, una familia asegura que su bebé recién nacido le fue intercambiado dentro de un hospital y ahora la madre ha iniciado una intensa búsqueda de su verdadero hijo, mientras que un médico está siendo procesado por este caso. Melida Araniva nos tiene los detalles desde allá, desde El Salvador. Veamos. ¡Justicia! Este grupo de médicos salvadoreños realizó una vigilia frente a la prisión donde se encuentra un doctor acusado de haber sustituido un bebé recién nacido. Porque todos sabemos que es inocente, que no tiene absolutamente ninguna prueba y ya lo han declarado culpable. Doctor, ¿dónde está mi hijo, doctor? Se trata de un ginecólogo al que Mercedes Casanelas confrontó durante la audiencia judicial, preguntándole sobre el paradero de su verdadero bebé. El médico no dijo ni una sola palabra, lo que causó más dolor e indignación en la madre. Confío en tu justicia. Confío en tu justicia, mi señor. Y es que esta salvadoreña asegura que ella dio a luz a este bebé, el cual le habría sido cambiado por este otro, cuya piel es mucho más oscura y diferente al hijo que vio nacer, cuyo padre es inglés. Ambos viven en Estados Unidos, es por eso que ahí se realizaron una prueba de ADN que confirman que el bebé en su poder no es suyo. Temen que sea tráfico de menores. Este lunes el médico regresó al tribunal, el que deberá decidir si continúa o no en prisión. Por su parte, el juez ha ordenado se realicen pruebas de ADN en los otros 3 bebés que nacieron ese mismo día en el hospital. Este sería el primer caso de intercambio de recién nacido que se realice en un hospital privado de este país. En San Salvador, El Salvador, Melida Araniva, Noticiero Estrella TV. Gracias, Amelia, por este reporte. Y nos quedamos allí mismo en El Salvador, donde las autoridades hicieron una incautación de 500 kilos de cocaína. Pero además, en Colombia, también hubo otro decomiso, en donde se encontraron 2 toneladas métricas de cocaína camufladas en tóners de impresoras en operaciones conjuntas en los 2 principales aeropuertos de estos países. En Bogotá, la policía detectó los narcóticos escondidos en 48 cajas que tenían como destino una empresa en el estado mexicano de Sinaloa, centro de operaciones del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El descubrimiento permitió alertar a autoridades mexicanas que encontraron una cantidad similar enviada unas horas antes en un vuelo a Ciudad de México. Hacemos con esto una pausa, pero al regreso le diremos por qué el pepino procedente de México podría ser el culpable de un brote de salmonela en Estados Unidos. También varios niños viajarán a Washington para pedirle al Papa Francisco que sea el ángel de la guarda de los indocumentados. Ya volvemos. Preste mucha atención, una persona murió y más de 200 se han enfermado en Estados Unidos a causa de un brote de salmonela relacionado con pepinos cultivados en México. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, desde julio de este año, 27 estados han reportado esta enfermedad, siendo Arizona uno de los más afectados con 66 casos, así que mucha atención a los síntomas y a cómo se sienten allí en casa. Bueno, antes de concluir en nuestro noticiero en este Día del Trabajo, queremos aprovechar nuestro espacio comunicacional para hacernos eco del momento histórico que vive la humanidad frente al grave problema migratorio que existe no solo en Europa y en el Medio Oriente, sino también aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y es que mientras que en Alemania cientos de miles de inmigrantes indocumentados están siendo recibidos calurosamente, aquí en Estados Unidos, tierra de inmigrantes, hemos visto crecer cada vez más el rechazo hacia ellos, hacia nosotros, los inmigrantes. Muchas han sido las concentraciones que se han hecho para cerrar el paso a niños centroamericanos que, como Aylan Kurdi, el pequeño sirio que murió ahogado buscando no una mejor vida, sino escapar de la violencia. La pregunta es, ¿cuántas imágenes más y niños y jóvenes centroamericanos debemos ver morir a manos del AMPA, los cárteles y las maras para que se dé una respuesta humanitaria pronta a los inmigrantes hispanos? No lo sabemos, pero bueno,
Por lo pronto, nuestra comunidad hispana hace todo lo que puede para cambiar esta situación y por ello los voy a dejar, como les prometí antes, con las imágenes del recital que un grupo de niños mexicanos realizaron en California para el Papa Francisco en su visita a Washington, para pedirle que se convierta en la voz de los indocumentados ante el Congreso. Disfruten del recital y también del resto de su día, bien sea en el trabajo o descansando. Hasta mañana.